Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Quiero que vaya conmigo a Éxodo capítulo 2, versículo. Vamos a leer 8 y 9. Es un relato bastante conocido. Se habla de él en todas las escuelas bíblicas. Hay detalles tan abundantes en esta historia que es bastante amena, interesante, intrigante, como todo lo que algunas veces hace Dios, porque no podemos saberlo todo. Dice Éxodo capítulo 2, versículo 8, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Y la hija de Faraón, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo. Y yo, mire qué bonito lo que le dice. ¿Qué dice? Te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Vamos a hablar un poquito acerca del contexto histórico en el cual se encontraba esta mujer y se dio la crianza de este niño, porque muchas veces nosotros idealizamos los contextos históricos bíblicos, creyendo que a esos personajes, porque ya están ahí y porque ya tuvieron la victoria, creemos que las condiciones en las cuales ocurrieron las cosas fueron las mejores, óptimas, que hubo tanto respeto porque eran las cosas de Dios, pero vamos a ver que no fue así. Ella vivía en un contexto histórico similar al que nosotros vivimos en este tiempo. Dice que Moisés nació de un varón de la casa de Leví. Y este tiempo era un tiempo conflictivo, realmente. Era un tiempo en el cual había mundanalidad como la puede haber ahora. Afán por las cosas materiales, afán por poder político, poder económico, cualquier clase de poder. Había también afán por diversiones. O sea que vivían en un mundo que estaba gobernado por eso, por la mundanalidad. Aparte de eso, era un mundo muy contencioso. Había odio entre los pueblos. Egipto odiaba a Israel, Israel a Egipto, y se daba una opresión de naciones de unas sobre otras. La esclavitud se daba a la orden del ganador, a la orden del que podía más. También era un mundo lleno de crueldad. Capataces llenos de odio, dispuestos a matar al pueblo de Israel si ellos no hacían el trabajo, si no lo cumplían. Y si algunas veces nosotros creemos que ahora las leyes son difíciles y son muy contrarias, nos equivocamos. También en este tiempo habían leyes que no le tenían respeto a la vida humana. Había una matanza de niños por obtener supremacía. Lo hizo Egipto. Egipto dio una ley, el faraón mandó una ley. Y esa ley tenía que afectar la vida de los niños y también el futuro de la nación de Israel. Si es niña, le dijo a las parteras, déjenla vivir. Pero si es niño, al río. Esa era la tumba para esos niños que tenían en ese momento ¿qué podría decir? Que tenían que nacer en ese tiempo.
Esa matanza fue muy triste en ese tiempo. Habían clases oprimidas, habían naciones oprimidas, pero en medio de eso queremos destacar a esta mujer esposa de Amram, siempre de la tribu de Leví, mencionada por nombre hasta en el capítulo 6 del libro de Éxodo, en toda esta narrativa del nacimiento y la formación de Moisés. No se le menciona el nombre a Jocabed. Se menciona en Éxodo 6 y en Números también 26. Pero ¿qué fue lo que hizo esta mujer? Esta mujer junto a su esposo, porque no queremos tampoco dejar de lado la participación del padre, porque en Hechos y en Hebreos, cuando se menciona que ambos padres dice que escondieron al bebé. Cuando Jocabed dio a luz, dice que escondieron a su bebé. Dice que lo vio hermoso, esta madre lo vio hermoso. Pero usted dirá, bueno, ¿y qué madre es que no mira a su hijo hermoso? Pues, ¿o no es así, madre? Si es algo chatito, nosotros decimos, ¿verdad? Ay, pero mire qué nariz más linda. Si su pelito no es tan rizado, ¿verdad? Ay, pero qué lacio su pelito. No va a tener problemas para desenredárselo. O sea, siempre le miramos algo hermoso a nuestros hijos. ¿No es cierto? Son lindos nuestros hijos. Madres, es lindo tu hijo, es hermoso, porque fue creado a la imagen y a la semejanza del Dios de los cielos. Pero en este caso, cuando nace este niño, dice que ellos lo vieron hermoso. Pero todos los niños son hermosos, como le digo. ¿Qué fue lo que pasó con este caso? Ella vio algo diferente, ella vio algo excepcional, ella vio algo que ya Dios había visto. Porque Hechos capítulo 7, versículo 20, vamos y lo leemos. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Vea que Jocabed lo que pudo ver por la fe era que a Dios le había placido el nacimiento de este bebé y Dios tenía algo con él. Y eso los ojos de la fe de esta madre pudieron verlo. Era algo fuera de lo común. Su fe hizo que viera lo especial y lo agradable que Dios tenía para este niño. Y alimentó al bebé exponiéndose a la ira de Faraón. Pienso yo que Jocabed estaba, ¿cómo le podría decir? Jocabed estaba inmediatamente dispuesta cuando este niño iba a tener hambre para alimentarlo. Porque si no, aquel niño iba a llorar por su pecho y podían oírse el llanto de este niño y podían ser muertos todos ellos. No solamente iba a morir el niño recién nacido, iba a morir María, iba a morir a Aarón, iba a morir los padres de este niño. Si se daban cuenta, entonces creo que ella, a costa de su propia vida exponiéndose, ponía el pecho hasta antes que Moisés fuera a llorar para ser alimentado. Pero no pudiendo esconderlo más tiempo de los 3 meses, la Biblia no dice qué fue lo que disparó ese punto, porque dice no pudiéndolo esconder por más tiempo. Quiere decir que hubo algo que les dijo: ya este niño no puede estar en brazos de ustedes, este niño tiene que salir de este lugar. Entonces en ese momento la madre, con mucha diligencia, preparó una cesta. Y esa cesta la calafateó por dentro y por fuera para de algún modo inmunizar esa cesta, que no entrara el agua, que esa cesta pudiera flotar sobre aquel río, el río Nilo, porque ella dispuso en su corazón
que esa cesta iba a ser depositada en el río Nilo, entre los juncos del río Nilo. Ella colocó a esa cesta en ese lugar a sabiendas de los peligros que pudieran darse. En primer lugar, esa cesta podía ser inundada por el agua en algún momento que el río pudiera alterar sus aguas. Entonces ese niño se hubiera ahogado. Otra posibilidad hubiera sido que los cocodrilos, que son tan famosos, los cocodrilos del río Nilo por su tamaño, también al oír al niño pudieran haberlo matado, se lo pudieron haber comido. Era otra de las posibilidades que tal vez en la mente de la madre estaba. Otra posibilidad era que la pudieran agarrar cualquier gente, pero al darse cuenta que era un hijo de los hebreos, por el miedo al decreto del faraón, fuera de todas maneras tirado al agua. Y de esa forma el niño de todas maneras hubiera muerto. Pero de alguna forma en el corazón de esta mujer se albergaba aquella firme fe en Dios y aquella esperanza que no solo lo estaba poniendo al favor de las corrientes del río Nilo, sino que lo estaba poniendo al favor de la corriente divina, del propósito de Dios. Ella sentía que esa arca de alguna manera iba a ser conducida, iba a ser llevada para que se cumpliera el propósito de Dios en la vida de este niño. Y fue así como esta arquilla, encontrándose ahí, justamente en el lugar indicado, justamente en la hora indicada, en la cual, oiga bien, la hija de Faraón bajaba al río a bañarse. Y la hija de Faraón vio aquella arquilla. La arquilla estaba construida del mismo material de los juncos del Nilo. Sin embargo, aquella mujer vio a esa arquilla y cuando la ve le dice a una de las criadas: ve y tráemela. Y le trajeron la arquilla. Y cuando ella abre aquella arquilla, aquella cesta, se da cuenta que había un niño ahí. ¿Y sabe qué hizo ese niño en ese momento? Dios lo mandó a llorar. Porque dice la palabra que el llanto del niño, ella lo oyó llorar. Y hermanos, ¿quién no se conmueve al llanto de un niño desamparado? ¿A quién no le duelen las lágrimas de un niño desamparado, de un hijo sin cuidado? Y mire, la movió a esta mujer. Y seguramente lo levantó con ternura y lo apretó. Bueno, eso supongo yo, ¿verdad? No está en la Biblia. Pero pues por lo que se ve y lo que esta mujer hizo. Y ahí estaba María, la hermana. Seguramente Jocabed le había dicho: no le despegues el ojo a tu hermanito. Ve. No le dijo lo que iba a hacer, pero dice de que María estaba por ahí cerquita viendo qué era lo que iba a pasar con aquel niño. Y cuando vio que la hija de Faraón lo tenía, le dice: ¿tú quieres que yo te vaya a llamar a una de esas hebreas para que te ayude a criar a este niño? Hermanos, en ese entonces habían muchas mujeres que podían darle pecho a cualquier niño, porque sus brazos estaban vacíos, puesto que sus hijos habían sido arrojados en el río Nilo. Cualquiera de ellas pudo haber tomado ese lugar. Sin embargo, Dios quiso que en ese momento esta niña estuviera ahí y le dijera a la hija de Faraón
Y sale María corriendo y no le pudo buscar a una mejor nodriza que la que le trajo, porque le trajo nada más y nada menos que a Jocabed, la misma madre de Moisés. Alabado sea su nombre para siempre. Mire qué providencia divina, mire qué momento, mire qué oportunidad también para esta madre que había arrojado a aquel niño, creyendo que podía hasta ser destruido, pero esas mismas aguas que habían servido de tumba para tanto niño, sirvieron de renacimiento para la vida del niño Moisés. Esas mismas aguas que enterraron a tantos niños, le devolvieron también a la madre por conducto divino el volver a abrazar a su bebé con ella. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Y quiero que pensemos en eso. Cuando viene la madre de Moisés y viene la hija de Faraón y le dice: ve, críame a este niño y yo te lo voy a pagar. Quiero decirle que no se encuentra un dato fijo en la Biblia acerca del tiempo en el cual los niños son destetados. Los niños dejan de amamantar. En este tiempo nosotros hemos leído acerca de la vida de Samuel, que cuando fue destetado fue llevado al templo. Leemos que en la vida de Isaac, cuando fue destetado, Abraham y Sara hicieron una gran fiesta porque era un momento muy lindo. Sin embargo, no tenemos edad de acuerdo a la Biblia en que los niños eran destetados. Y en la historia también, en datos históricos, no se sabe con certeza en esas culturas antiguas cuánto exactamente era el tiempo del niño para tenerlo amamantando. Sin embargo, se cree que este tiempo podía oscilar entre 24 meses a 5 años, el tiempo en el cual eran destetados los niños. Nosotros, viviendo en esta cultura, se nos hace bastante difícil pensar que un niño de 5 años todavía sea amamantado. Pero en el tiempo de la cultura antigua eso no era tan raro. Ahora se ve raro cuando los niños son amamantados por 2 años. Felicitamos a esas madres que lo hacen, porque no hay mejor leche, no hay mejor alimento que el que Dios ha provisto para ellos. Pero por razones también, ¿verdad?, que no todos conocemos, algunas madres han tenido que recurrir al biberón y aún así le buscan la mejor leche, le buscan el mejor alimento que ellas pueden, porque saben que su hijo es valioso. Así es que no podemos darles un tiempo exacto en el cual este niño fue a parar de nuevo al hogar de Jocabed y de Amram. Pero qué resultados los que Dios dio a esta madre, que respetó la obediencia a Dios, que respetó los valores de Dios y que también por hacer su papel de madre se le remuneró, se le pagó. Cualquiera podría decir: yo no hubiera agarrado ese pago, porque suficiente con que me regresaran a mi hijo. Si ella no lo agarraba, podían sospechar y podían ser muertos toda la familia. De manera que nosotros, hermanos, entendemos que Dios la remunera no solo económicamente, sino que fue recompensada mucho, porque Moisés no solo sobrevivió a la masacre, sino que Moisés se convirtió en un gran líder. Es el líder que nosotros conocemos y que en muchos datos históricos se encuentra la vida de Moisés. Moisés sobrevive y se convierte en el líder que es, gracias a la educación, gracias a la oportunidad que esta madre aprovechó para estar con él. En primer lugar, y esto es tan importante en este tiempo, esta madre logró forjarle su identidad. En ese corto tiempo
logró formar en él su identidad. ¿Por qué decimos eso? Éxodo capítulo 2 versículo 11 dice: en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces, con toda seguridad, la madre de Moisés, Jocabed, le había dicho de dónde él procedía, cuál era su pueblo, cuál era su origen. Y no solamente cuál era su origen en cuanto al pueblo, sino quién era él en cuanto a la familia que lo había tenido. Moisés le ha de haber dicho: tú vienes del pueblo de Dios, un pueblo que tiene la esperanza en ese Dios, que un día Dios levantará a un libertador de entre nosotros, y puede ser tú, Moisés, ese libertador. Así es que le logró formar una identidad, y ya crecido él, sabía él quién era, sabía de dónde venía y sabía para dónde iba, gracias a esa intervención bendita de esa madre que forjó esa identidad en ese niño a tan corta edad. Fue tal su preparación que esa preparación no fue opacada. Cuando este niño, de acuerdo al conocimiento de historia en Egipto, este niño tenía que ser preparado como cualquier faraón tenía que ser preparado. En ese tiempo había una sociedad académica muy fuerte en Egipto. Ellos iban a la vanguardia. Había una sociedad que educaba a las personas, y entre ellos mayormente a los que iban a dirigir la nación de Egipto. Seguramente, dicen los historiadores, Moisés fue llevado a un lugar llamado el Templo del Sol en ese tiempo, en donde se daba ese tipo de educación, que él fue educado en geografía, en literatura, en artes y en muchas disciplinas, aritmética, matemáticas, en todas esas disciplinas, para que fuera uno de los mejores gobernadores de Egipto. Se dice que Moisés, de acuerdo a los historiadores, estuvo siendo preparado en ese Templo del Sol, pero esa educación que Moisés recibió, oiga bien, fue opacada por la educación que le dio Jocabed, su madre, en ese tiempo en el cual estuvo. Seguramente cuando a Moisés se le presentaba y se le decía: hay un Dios luna, hay un Dios sol, hay un Dios de los muertos, hay un Dios de los vivos, hay un Dios aquí, hay un Dios allá, seguramente Moisés decía en su corazón: pero hay un único Dios sobre todos esos dioses, y es el Dios que mi madre me ha enseñado. Dele fuerte ese aplauso al Señor. En ese tiempo en que estuvo con su madre, le enseñó esa fe también en el Dios único. Fue tal esa fe que en tan corto tiempo logró hacer un gran impacto en Moisés. ¿Por qué decimos esto? Vaya conmigo al libro de Hebreos, capítulo 11. Vamos a leer versículos 23 al 28. En el 23 se habla de los padres de Moisés. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Oiga bien, el Señor nuestro Salvador no había venido aún como Jesucristo. Sin embargo, por la fe Moisés se identificó con ese Salvador en cuanto a la herencia futura. Y dice la palabra del Señor: teniendo
por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía los primogénitos no los tocase a ellos. Fue tal la fe de Moisés, impuesta, metida, convencida en su corazón, que esto le permitió renunciar a los privilegios, renunciar a los derechos, renunciar a la vida de placeres, renunciar a la vida de la realeza. Y dijo que prefirió buscar el vituperio de Cristo, buscar sufrir con sus propios hermanos, pero lo hizo por la fe en nuestro Dios. Esa fe que fue trasladada de su madre en ese poco tiempo, identificándose aún con el Salvador de nuestras vidas. Mire qué trabajo el que hizo esta mujer, ella logró aprovechar las oportunidades que se tenían. También podemos ver que le enseñó a confiar. Le enseñó a confiar y a ver al que no se veía. Porque esa parte me encanta mucho a mí cuando dice que porque se sostuvo como viendo al invisible. O sea que tuvo confianza en el Dios que no se ve. Tuvo confianza en ese Dios que no lo podemos palpar ahorita, pero sabemos que Él está, y Él está en medio de su pueblo, y Él está con nosotros en este momento. Alabado sea su nombre para siempre. Dice que se sostuvo, como quien dice, se afirmó, se agarró, como quien agarra a alguien que se ve, pero él no se veía. Así fue la fe de Moisés. Así fue eso que lo sostuvo. Y dice que no le temió retar también al faraón. Oiga bien, lo mismo que sus padres hicieron y hizo Moisés también con el faraón. Dice que no le temió a los decretos que tenía Faraón, porque él sabía que Dios, el invisible, era quien lo sostenía. Alabado sea su nombre para siempre. Hermanos, aunque creció aquel niño, mantuvo los valores que esta madre valiente, que esta madre de fe, que esta madre que confiaba en Dios le trasladó. Entonces comenzó él también a aprender acerca de la promesa divina, porque se sostuvo como viendo al invisible, y lo dotó de mucha valentía, no solamente para enfrentarse a Faraón, sino que aún en la vida cotidiana, porque en la vida cotidiana debemos de tener valentía también para defender nuestros principios, para defender nuestros valores delante de quien se sea. Y me gustaría que regrese conmigo a Éxodo capítulo 2. Hay una parte ahí en donde vemos a Moisés actuar de acuerdo a la justicia aún en la vida cotidiana. Y dice la palabra del Señor en Éxodo 2:17: mas los pastores vinieron y las echaron de ahí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Moisés ya iba huyendo. Moisés ya no tenía ningún privilegio. Moisés era simplemente Moisés, un israelita, un hebreo en huida, huyendo de Faraón. Pero mire, se encuentra con estas jóvenes, que hubieron unos pastores ahí que no les querían dejar abrevar a sus ovejitas. ¿Y qué hizo Moisés? Las defendió. Mire qué bonito es esto. Como nosotros tenemos mucho que aprender, ¿no es cierto? La fe, la confianza en las promesas del Señor, la diligencia que esta mujer presentó al preparar esa arquilla, esa esperanza que supo meterle en la vida a su hijo. Nosotros tenemos una esperanza, madres, que trasladar.
Y esa esperanza es que este tiempo terminará y terminará cuando Cristo venga por nosotros y lo veremos venir y lo oiremos con esa trompeta final, porque Cristo viene a la tierra. Él vendrá por nosotros, Él no fallará a esa promesa. Cristo viene y vendrá en el momento que Él lo decida, porque Él está con nosotros. Bendito sea su nombre para siempre. ¡Qué maternidad más oportuna! La maternidad es la oportunidad que Dios nos da a nosotros como madres para que participemos en el proceso de la vida de nuestros hijos, para que ellos cumplan el propósito de Dios. Cada uno de nosotros y cada uno de nuestros hijos son hechos a imagen y semejanza de Dios y hechos con un propósito. Ese propósito es el que deben encontrar para cumplir la voluntad divina. Se debe aprovechar, madres, esos primeros años en los que muchas de ustedes todavía están. Aprovechen ese tiempo, aprovechen esas oportunidades que tienen para trasladarle a sus hijos los valores que el Señor nos enseña. Aquellas madres cuyos hijos ya crecieron y usted podría decir: es tarde para mí, me hubiera gustado que esto me lo enseñaran antes. Para Dios nunca las cosas son demasiado tarde. Dios llega siempre a tiempo y fuera de tiempo. Él es el Señor de todas las cosas y de todos los seres. ¿Queremos aprender como Jocabed? Amén, hermanas. Que el Señor bendiga a cada una de ustedes en esa labor que se ha propuesto realizar, y hágalo de manera intencionada. ¿Qué quiero enseñarle a mi hijo hoy? Y día con día Dios la pondrá en el camino correcto para llevar a cabo la labor que Dios le ha encomendado. Así es que bendiciones, hermanas, madres, bendiciones a cada una de ustedes en esta mañana, y espero que hayamos aprendido algo de la oportunidad que esta madre aprovechó para educar a sus hijos. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.